Hoy vamos entonces a comenzar con la segunda parte del segundo módulo de la materia, que es qué pasa cuando incluimos en nuestros modelos variables de efectos aleatorios. La lógica en principio es la misma que vimos en la primera parte de la materia. O sea, necesitamos incluir variables de efectos aleatorios en la mayoría de los casos para modelar la falta de independencia entre las observaciones. Y se acuerdan que hemos visto distintas situaciones que involucraban la falta de independencia, ¿no? ¿Se acuerdan qué diseños son diseños que nos dan la pauta de que las observaciones no son independientes? En bloques, anidados. Perfecto, diseño en bloques, no hay independencia dentro del bloque, diseño anidado, no hay independencia entre esas submuestras. ¿Qué otro ejemplo? De medidas repetidas. Medidas repetidas, seguimos al mismo individuo a lo largo del tiempo y por lo tanto las observaciones de ese individuo no son independientes entre sí. Habíamos visto otro. De parcela dividida. Parcela dividida, exacto, donde tenemos que se hace una asignación, es como un bloque en dos fases, donde primero se asigna el tratamiento a la unidad experimental y después adentro de esa unidad experimental se asigna un segundo tratamiento, niveles de un segundo tratamiento, entonces ahí tampoco tenemos independencia. Bueno, entonces eso que ya lo manejan perfecto y ya tienen la lógica y deberían más o menos estar entrenados para identificar cuándo es un anidado, cuándo es un bloque, cuándo son medidas repetidas, cuándo es una parcela dividida. Todo ese conocimiento ahora lo cruzamos con los modelos lineales generalizados. Es decir, que la variable respuesta puede ser muchas cosas siempre dentro de la familia de la exponencial, ¿sí? Entonces, vamos a verlo con un caso. Acá seguimos trabajando con abejas. Entonces, tenemos una plantación de kiwi. Como les cuento acá, en las plantaciones de kiwi es fundamental lo de la polinización cruzada, porque las plantas son dioicas, es decir, que tenemos plantas macho y plantas hembra, y entonces es necesaria una buena polinización para asegurar una buena producción del fruto, ¿no? Entonces, la idea es estudiar, está acá abajo, a ver si funciona esto. Sí. Queremos ver si el uso de suplementación en las colonias de abejas mejora la polinización de las flores de kiwi. Entonces, se efectuó el siguiente ensayo, una plantación de kiwi ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. Se ubicaron 15 colmenas en esa plantación y cada colmena fue asignada al azar a uno de los siguientes tratamientos. Tenemos un tratamiento control, un tratamiento donde se suplementó a las colmenas con proteína y tenemos otro donde se suplementó con almíbar. Y lo que se midió es, a la entrada de cada colmena se ubicaron trampas de polen y cada mañana durante 4 mañanas se cosecharon y contabilizaron los granos de polen. Entonces la idea, vuelvo acá atrás, es ver si esta suplementación mejora la polinización y mejora la polinización se vería reflejado en mayor cantidad de granos de polen en la superficie de las abejas. ¿Qué es esto? ¿Un experimento o un estudio observacional? Un experimento. Claramente, tenemos un experimento, tenemos, si vamos a identificar la variable respuesta, ¿qué dicen? Cantidad de granos de polen. Muy bien. Sería la cantidad de granos de polen cosechados en cada colmena por día, por mañana, ¿no? O sea, el continuo, yo lo que estoy haciendo es cada mañana, que es cuando es la actividad de las abejas, pongo en la colmena, en cada una de las 15 colmenas, cosecho de esta colmena en este día la cantidad de granos de polen que se juntaron. Bueno, ¿qué dicen de esta variable? Y eso lo repetí, perdón, el día 1 y después lo mismo hice con esta colmena el día 2, el día 3, lo hice en total 4 días. Bueno, ¿qué dicen de esta variable? Es un conteo.
Es un cuantitativo, estamos con... No hay cota superior y la cota inferior sería 0. Bien, Entonces podría tener una potencial distribución Poisson. perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Porque si yo planteo Poisson, ¿qué le estoy pidiendo a este proceso? Poisson, ¿qué implica? Que la relación entre la media y la varianza sea 1. Exacto. Que no haya ni sobre ni subdispersión. Exactamente. Yo estoy haciendo el cociente varianza, esperanza, esperanza, varianza, que eso me dé 1. Eso es lo que pido. ¿Están todos de acuerdo? Si esta relación no se cumple, si tengo evidencias de que esto no es cierto, entonces ya la distribución no es Poisson. Bueno, ¿y variables explicatorias? ¿Qué dicen? El tratamiento con los 3 niveles. Muy bien. ¿Y el tratamiento es una variable de qué tipo? Cualitativa. Perfecto. Es quali y tiene 3 niveles. ¿Algo más? ¿Fija? Es fija. Muy bien. Entonces tenemos esta. ¿Qué más? Y la colmena Bien. sería una aleatoria, ¿no? Muy bien, la colmena. ¿Por qué tenemos que incluir la colmena? Porque puede ser que hay algo intrínseco de la colmena que haga que puedan juntar más granos o no. Bien, pero si yo no incluyese la colmena, quiero que piensen lo siguiente. Nosotros tenemos 15 colmenas. De cada colmena, ¿cuántos datos saqué? 4. 4, ¿no? O sea que en total tenemos 60 datos. Estarías diciendo que son independientes. Entonces, sí. Exactamente. Ojo con eso, que esa es la primera razón. Está bien que yo puedo explicar variabilidad con la colmena, está bien que yo puedo, si la pongo como aleatorio, puedo generalizar, pero hay algo mucho más fuerte y es que si yo no incluyo la colmena, estoy diciendo que mi ensayo se hizo en 60 colmenas. ¿Se entiende eso? Que necesitamos incluir la colmena porque los 4 datos que saquemos de la colmena 1 no son independientes. Entonces esta información va a estar relacionada y probablemente sean muy parecidos los datos entre sí, es la misma colmena, está ubicada, no sé, la composición de la colmena no va a cambiar de día a día, si hay muchas obreras y pocas obreras, las condiciones van a ser prácticamente las mismas, con lo cual seguro que estos no son 4 piezas de información independiente. Entonces, necesitamos la colmena porque de cada colmena tenemos más de una observación. Básicamente eso tiene que ser una regla. Si hay un elemento que lo medí más de una vez, ese elemento va a ser una variable de efectos aleatorios que tiene que estar incluida en el modelo. Bueno, entonces vamos a poner colmena. ¿La colmena de qué tipo es? ¿Quali o quanti? Quali. Es quali. Por más que diga 1, 2, 3, 4, no importa. Es quali. ¿Cuántos niveles tiene? 15. 15 niveles y, como dijimos recién, es aleatorio. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta acá? Pregunten. Fíjense que ya estamos como integrando mucha data de clases previas. Esto que estamos charlando acá es de la primera parte de la materia, cuando vimos factores aleatorios. Lo de Poisson es lo nuevo. Bueno, ¿y algo más? El día, o sea, el tiempo. El tiempo. Bueno, genial. Entonces, Micaela dice incluir el tiempo, que está bien. Ahora, yo lo que les cuento es, normalmente si ponemos el tiempo, estamos pensando en qué diseño. Medidas repetidas. Medidas repetidas. Perfecto. ¿Y cuándo hacemos medidas repetidas? Pensemos, no sé, en el ejercicio, el caso que tengan que desarrollar para el Cuando te parcial. importa evaluar la evolución a lo largo del tiempo. Exactamente. Acá son 4 mediciones, pero no te importa ver el avance del día 1 al 4. Ese es un punto. Y quiero que lo piensen un poco. Nosotros normalmente, si yo hago, no sé, una intervención y quiero ver cómo va cambiando la respuesta a lo largo del tiempo,
porque quiero ver cómo decae, no sé, la concentración de glucosa a medida que, o cómo va bajando el volumen expiratorio, una vez que va bajando el efecto del broncodilatador. Eso claramente es una medida repetida. Acá, no tienen por qué saberlo, ¿no? Pero la idea es que nosotros tenemos una colmena y hacemos 4 mediciones porque es como un submuestreo, en el sentido de que esta colmena, por ejemplo, recibió suplementación con proteínas, ¿no? Le agregamos proteína y eso se supone que va a poner más contentas a las abejas y va a hacer que se desplacen más y que tengan más granos de polen pegados y eso va a aumentar la polinización. Ahora, ¿por qué lo medí en 4 días? Y porque en un día solo, o sea, lo que quiero decir es que yo no espero que a medida que pase el tiempo, esta cantidad de granos de polen, no espero que haya un decaimiento así, porque no quiero ver una tendencia en el tiempo, solamente sé que la cantidad de granos de polen puede ir cambiando, porque hay días donde, no sé, por las condiciones ambientales las abejas salen más o salen menos, y entonces hago 4 mediciones para tener una idea, un promedio más o menos de lo que le pasa a esa colmena. Pero no es que espero que haya ni un aumento ni una disminución a lo largo del tiempo, como si esperamos en un clásico de medidas repetidas. ¿Es correcto decir que sirve para absorber la variabilidad de la colmena? Exactamente. Ese es el objetivo de hacer 4 mediciones en este caso. Entonces, con esto que quiero decir, tengo una pregunta acerca del tiempo del día, la voy a poner como un factor fijo, me va a interesar comparar el día 1 con el 2, con el 3 y con el 4 para ver si subió, bajó, lo que fuera. No. No. Por lo tanto, y esto es algo que digamos, que quiero que lo entendamos, ¿no? Porque cualquiera de ustedes podría haber dicho, yo pongo el día fijo, estas son medidas repetidas, bueno. La decisión que yo tomo para estos datos es pensar que estas 4 mediciones son como si fuese, no sé, que al paciente le saco 4 muestras de sangre y mido en cada muestra algo distinto, es decir, lo estoy pensando como un submuestreo, justo como decía, creo que fue Micaela, que era para observar la variación entre la variación propia de cada colmena. Para absorber esta variación. No porque quiera ver un efecto de que suba o que caiga la respuesta. ¿Se entiende? Entonces es pensar que yo voy a tener en mi base de datos el tratamiento, voy a tener la colmena y voy a tener granos de polen, ¿no? Y entonces para la colmena 1 voy a tener 4 valores de grano de polen, que son de 4 días, pero la verdad que la secuencia es irrelevante, no es que quiero comparar día 1 con 2, ni me interesa ver el efecto. Después colmena 2 voy a tener 4 valores. Si fuese así, ahora quiero que piensen, yo les planteo con conocimiento del problema, les digo, esto es lo que quiero estudiar esta variación, no me interesa, no espero ni debería haber una respuesta a tiempo dependiente, así que simplemente quiero hacer esto. Si estoy así, ¿qué diseño sería esto? ¿Anidado? Un anidado, exactamente. No sería un diseño de medidas repetidas y no incluiría el tiempo. Pero por ejemplo, si, Adriana, una pregunta. Si por ejemplo vos pones la suplementación y querés ver si tu suplementación es tan buena el primer día como Claro. los siguientes, ahí sí podrías usar el tiempo como... Exactamente. Si pienso que la suplementación va a tener un efecto que, por ejemplo, se va a ir diluyendo a lo largo del tiempo, a pesar de que siempre esté la suplementación. Si quiero evaluar si el efecto de la suplementación va cambiando con el tiempo, ahí claramente son medidas repetidas. Claro. Pero acá, por las características del proceso, los investigadores dicen, no, eso acá no va a pasar, porque las hormigas le dan más comida y es la actividad, pero sí puede haber fluctuaciones por cuestiones aleatorias, y entonces no voy a hacer una sola medición, sino que voy a hacer 4 mediciones. Claro. ¿Se entendió? Igual, Sí. igual el tiempo acá sí queda como aleatorio, ¿no? Y el tiempo en tampoco. realidad no, porque fíjate que sería como que el día 1 hiciste una sola medición, el día 2 hiciste otra medición. Entonces, el tiempo en sí, el día 1, 2, 3, 4 no es informativo, y lo vamos a tomar como 4 observaciones
como esto, como si hubiera tirado 4 cuadrantes en la parcela, o hubiera sacado 4 muestras de sangre. No hay una secuencia, no me interesa mantener eso. Como que al poner la colmena ya no hace falta poner el tiempo, porque como no interesa ordenar esas medidas, Tal cual. es como no nada, se pones forma colmena y ya está, sabes que son 4 datos que sacaste de ahí. Exactamente. A ver, ¿qué está anidado? ¿Qué pasa con la colmena? Los 4 datos están anidados por colmena. Bien, pero esa es la observación. ¿Qué pasa con la Claro. colmena? ¿Cómo está la colmena? Anidada por cada tratamiento. Exacto. La colmena Porque no es un- que cada colmena recibe más de uno, es uno solo. Exactamente. No es un bloque, cada colmena recibe un solo tratamiento, por lo tanto la colmena está anidada en el tratamiento. O sea que acá tenemos solamente 2 variables explicatorias, una que es el tratamiento fija y otra que es la colmena, que es aleatoria, anidada en el tratamiento. Y las observaciones, obviamente están anidadas en la colmena, pero no lo voy a poner como otro factor más. Porque acuérdense que el último factor siempre va a estar anidado en algo, pero no lo identificamos como factor, a menos que tenga varias observaciones. O sea, si el día 1 hubiese hecho varias mediciones, entonces ahí sí tendría que poner el 1 para contemplar esa falta de independencia. Es porque es lo que va al error. Sí. Bueno, entonces estamos, ¿se entendió? La discusión acerca del diseño. Ahí está la base de datos. Yo acá, ven, le puse muestreo. Acá está muestreo, día sería lo mismo, pero esta información la verdad que no va a participar en el modelo. Acá hay un poco de 1 a 12 para cada colmena. Acuérdense que la variable de efectos aleatorios hay que pasarla a factor, no es una variable cuantitativa, aunque tenga un número. Acá es un poco descriptiva. Entonces, tenemos los 3 tratamientos y fíjense lo que está pasando con la cantidad de granos de polen. Acá hay 20 datitos, pero que en realidad son 5 colmenas observadas 4 veces cada uno, ¿no? Bueno, ¿qué ven? Parecería como que al aumentar la media de los granos de polen, aumenta la varianza también. Bien, pero antes de eso, que eso ya es más estadístico. Almíbar. Eso, vamos a eso. ¿Se acuerdan que ellos querían ver, los investigadores, si suplementando las abejas aumentaban su actividad polinizadora? Es decir, que esperamos que el tratamiento aumentase la cantidad de granos de polen que transportan. Parece que a las abejas les gusta más el almíbar y por eso juntan más polen. Perfecto, ven acá tenemos almíbar, la mediana, ¿se acuerdan? Es más grande que para la proteína y la de proteína es más grande que para el control. O sea que parecería que la suplementación tiene un efecto y que es más grande para el almíbar que para la proteína. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, cuando ustedes exploran, que es lo que van a tener que hacer ahora con su base de datos, es hacer un poco de estadística descriptiva y van a mirar primero la tendencia central. ¿Qué pasa con las medias? ¿Suben, bajan? Lo segundo que van a ver es qué pasa con la variabilidad. Entonces ahí está lo que contaban antes. ¿Qué pasa con la variabilidad? ¿Es constante? Claramente no. No, hay una relación que a mayor media hay mayor varianza. Exacto. Miren acá. Acá está la varianza para el control. La varianza para la proteína parece ser bastante pareja, no es mucho más grande, pero la varianza para el almíbar, que tiene una media más grande, es muchísimo más grande. Igual, perdón, ¿no esperábamos que aumente la varianza cuando aumenta la media? O sea, si la relación se mantiene, no tenemos por qué rechazar que sea una Poisson. Exactamente. La variabilidad, entonces, vemos que a mayor media, mayor varianza. Y eso si no nos hace ruido. por eso. Exacto. Pero esperaríamos, ¿qué dijimos? Que la media y la varianza. Claro, sí, que se relacionen, que la relación sea una. Bueno, ¿y qué le parece con esto? Y parece algo Que no es así. exponencial, capaz, no sé si uno.
Se entiende que la Poisson dice que si la media es 39, o sea, es alrededor de 40, la varianza debería ser alrededor de 40. Claro, acá es mucha mayor varianza que media. No sería una relación 1 a 1, sino mayor. No sé, porque tiene una media en 150 más o menos y va desde 0 a 300. Bueno, esta es la media. Pero mirá lo que habíamos escrito acá. ¿Qué pasaba en la Poisson? Varianza dividida media debería quedar 1. 1. O sea que varianza y media tienen que ser iguales. ¿Qué sugiere esto? El diseño no contempla una distribución Poisson, pero puede que no sea, que sea otra. ¿Y qué pasa? Particularmente, qué sospechan que puede pasar? Habría sobredispersión. Exactamente. Esto me está diciendo, me parece que vas a tener sobredispersión. Porque suena que la varianza, se ve acá, la varianza es mucho más grande que la media. Y nosotros esperábamos que fuesen iguales, aproximadamente iguales, ¿no? Esto es un muestreo. ¿Lo ven? Entonces ya estamos viendo muchas cosas. Lo único que hicimos es un gráfico básico y un poco de estadística, y ya estamos viendo cosas que después las vamos a reforzar con un cálculo de un coeficiente, un ajuste de un modelo, con cosas mucho más sofisticadas. Pero es fundamental, cuando ustedes analizan sus datos, que los exploren, jamás ir directo a ajustar un modelo, hacer este tipo de exploración, y ya después se van a sentir mucho más seguros porque van a terminar corroborando con pruebas estadísticas cosas que ustedes ya las vieron. Eso los va a hacer sentir muy confiados con respecto a los resultados, no que es una caja negra. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo eso, que la varianza es mucho mayor a la media, pero mucho mayor y debería ser similar. Acá hice, acuérdense que tenemos, acá están los 20 puntitos sueltos, ¿no? Pero acá hice un gráfico de perfiles donde tenemos 5, cada uno de estos son 5 perfiles que son las 5 colmenas. 5 colmenas por tratamiento y de cada colmena tenemos los 4 días. Entonces, fíjense que esto es lo que yo les contaba del ruido. Estamos viendo, por ejemplo, esta colmena prácticamente no cambió. Esta otra, pero no hay una tendencia de a subir, a bajar, no hay un patrón. ¿Sí? Fíjense, esta, por ejemplo, bajó un montón, pero fue la única. Después el resto son como perturbaciones que tienen que ver ¿Por qué el control tiene 3 nada más? No, pues están superpuestos. Acá hay 2 que están una casi encima de la otra y acá creo que también. Adriana, sí. Una consulta, o sea, no entiendo bien cómo cuando no estamos en un ejemplo de espacialidad, ¿qué implicaría la sobredispersión? Es como que tenés muchos más datos agrupados en un punto específico, tipo, no sé, en un valor dado, y por eso tenés más variabilidad. No, acá sería que tenés más variabilidad en la cantidad de granos de polen cosechados, mucha más variabilidad en la cantidad de granos de polen cosechados en el tratamiento con almíbar, que es el que tiene la mayor media. Ahora, biológicamente, que tengas más variabilidad, no sé si es tan, sí, ya sé, vos querés relacionarlo con el grafiquito de la, con ese. No siempre es así directo. Habría que pensarlo un poco. Ahora no se me ocurre un correlato, pero lo puedo pensar. Ok, ok. Bueno, lo pienso. Puede ser que la respuesta a ese tratamiento en realidad es, digamos, como que es muy variable, como que no a todas las colmenas pareciera que le resulta mejor, sino que solo algunas y a otras quedaron casi en cero, re bajito. Exacto. Bueno, perfecto. Mira, Micaela lo sacó. Miren acá en almíbar. Acá la media es más alta, ¿no? Dijimos es 159. Así que está, no sé, más o menos por acá es la media para este tratamiento. Y acá esperábamos más variabilidad, pero lo que me está diciendo esto es que tengo estos numeritos que vimos acá abajo. Yo esperaba acá más variabilidad que en la proteína y más que en el control. Pero lo que estamos viendo es que tengo todavía más variabilidad de la que yo esperaría. Entonces eso quiere decir que a algunas colmenas les fue genial
les encantó el almíbar y a otras les resultó terrible. ¿Sí? Si bien, de nuevo, repito, espero más variabilidad, lo que estamos viendo es una variabilidad de varios órdenes mayor a la que esperaría. Acá espero una varianza de 40 y encuentro una varianza de 2000. Perdón que te interrumpa, pero se te escucha muy lejos y recién pregunté en el chat y... Ay, sí. Perdón, sí. Bueno, entonces estaba diciendo, disculpen, que el almíbar es muy variable, mucho más variable de lo que esperaríamos, entonces puede tener que ver con esto, pero en general estamos viendo que todas tienen más varianza de la esperada, ¿no? No es solamente con el almíbar, ¿no? Es el más guaso, pero todas las demás tenemos más variabilidad. Entonces puede ser que haya alguna condición de la colmena que condicione a su vez la respuesta al tratamiento y que no la estemos contemplando en el ensayo. Y eso genera una variabilidad extra que no la estamos explicando. ¿Y el tema de las colmenas no se puede explicar por la variabilidad simple de las colmenas? Bueno, cuando ajustemos el modelo, ahí vamos a tener una medición bien fina de lo que es el estadístico de dispersión. Esto es bien descriptivo. Fíjense, inclusive esta varianza, en realidad es una varianza media trucha porque es la varianza de los 20 puntos. Y yo en realidad tengo una estructura de 5 colmenas con 4 datos cada uno. Claro, es como que tenés el dentro y el entre de las Exacto, colmenas también. tal cual. ¿Y no haces tipo en este caso como un marginal para ver algo así? O sea, primero tendrías que como que modelar el modelo por la falta de Tal cual. supuesto. Por eso y acá después estamos haces un haciendo... marginal. Exacto, estamos haciendo algo muy guaso, muy descriptivo, tratando de entenderlo. En un ratito vamos a ajustar el modelo y ahí vamos a tener finamente viendo si realmente la dispersión, la magnitud de la sobredispersión, si es que hay. ¿Sí? Entonces son como distintas etapas. Acá no le vamos a pedir mucho más porque es gráficos y estadísticos básicos y en segundo paso vamos a pasar al modelo, vamos a ajustar una Poisson y a ver qué pasa. Adriana, sí. Una pregunta. Si yo hubiera incluido, digamos, el día como una parte de una variable explicatoria, porque no sé, no me fue súper repetido darme cuenta de que no estaba interesada en estudiar eso y no me servía incluirla. Una vez que hago los gráficos de perfiles y veo que no me explica absolutamente nada, ahí me tendría que dar cuenta, ¿no? Podría, o sea, con los gráficos de perfiles que podrías hacer con los gráficos, o si querés, mejor aún, o sea, si vos no tenés todo este conocimiento previo que estamos discutiendo, de que ya trabajaste, que sabés que hay variaciones, que no hay un efecto residual del tratamiento, podrías evaluar si no es una pregunta específica tuya, pusiste el tiempo, te fijaste y eventualmente podés volarlo del modelo si no te dio significativo. Claro. O sea, podés hacer algo más fino todavía y es estudiar la significación. Vamos a ajustar un modelo condicional, que sería la lógica. Bueno, lo voy a escribir acá. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos? Habíamos dicho que teníamos cantidad de granos de polen, que era la variable de respuesta, teníamos el tratamiento y teníamos la colmena. Bueno, entonces los escucho. Vamos a escribir nuestro modelo en escala del predictor lineal y en escala de la variable de respuesta. Bueno, a ver, Morena, ¿tenés más? Predictor lineal, ¿cómo sería? El logaritmo de la esperanza de la cantidad de granos de polen, sub i, creo que es igual, sería a la mu, más el alfa i del tratamiento. Bueno, y en este caso, más la variable aleatoria colmena. Exacto. Y se acuerdan que para las variables de efectos aleatorios usábamos letras no griegas, claro, entonces sería B, no beta, J. Entonces acá vamos a poner un IJ. Sí. ¿Estamos bien? Entonces esto sería el efecto del iésimo tratamiento, que tiene 3 niveles. Así que iba de 1 a 3. Y J es el efecto aleatorio de la colmena. Si quieren podemos poner así, ¿no? Condicionado ahí, dentro del tratamiento. Bueno, ¿y qué dicen de la J? De 1 a 15. De 1 a 15. ¿No es 1 a 4? 1
A 4 tampoco, ni es de 1 a 15, ni de 1 a 4. 1 a 5, ¿no? 1 a 5. Claro. ¿Sí? Porque tenemos, fíjense que dice, esto que me está diciendo, es la colmena J anidada en el tratamiento I. Claro, 5 colmenas por tratamiento. Exactamente. Y acuérdense que tenemos, a su vez, acá no tenemos un épsilon, pero después nosotros sabemos que para cada combinación JI vamos a tener 4 observaciones, ¿no? Eso acá no va, el último subíndice de lo que era antes en los modelos lineales no va, porque acuérdense que lo que estamos modelando acá es la esperanza. Todo esto es en escala del predictor lineal, con lo cual quiero que piensen que esta mu, este alfa y este beta están todos en escala logaritmo. ¿Eso les queda claro? Sí, cuando lo pasamos a la variable de respuesta hacemos exponencial de ita. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿cómo sería, Sofía, cuando lo paso a la variable respuesta? ¿Qué escribo acá? La esperanza del número de granos de polen sub ij es igual a E a la mu más alfa I más beta j. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá vamos a estar esto que va a estar en escala de granos de polen, en escala de la variable respuesta. Entonces, sí. Sobre los subíndices IJ. Sí. Tenía entendido que cuando los multiplicabas te tenía que dar el n total. Sí. Y acá 3 por 5 te da 15. ¿No eran 60? Eran 60 porque no estás haciendo un modelo para la I sub IJ. Entonces no quiero identificar a cada uno de las 60 observaciones, sino lo que estás haciendo acá es para la esperanza. Entonces por eso no necesitas un tercer subíndice para identificar la observación. Ahí va. Gracias. Bueno, entonces, una cosita. Modelos lineales generalizados tiene 3 componentes. ¿Me dicen cuáles son esos 3 componentes? Predictor lineal, función de enlace. Sí. ¿Y el primero? Y variable de respuesta. Bueno, el de la variable de respuesta sería entonces, el primer componente que sería el componente aleatorio, sería la variable de respuesta I, que es el número de granos de polen, y que decimos que esa I tiene una distribución Poisson con la lambda sub I. ¿Tenemos bien? Es el componente 1. Segundo componente, el predictor lineal. ¿Cuál es el predictor lineal? Es esto. ¿Están de acuerdo? Es una ecuación. Si quieren acá, en vez de poner todo eso, ponen predictor lineal es igual a esto. Es la ecuación de regresión o de comparación de media según el caso. ¿Vamos bien? Y el tercer componente. La función de enlace. La función de enlace. Que la función de enlace en este caso, ¿cuál es? Logaritmo natural. Logaritmo natural. ¿Estamos? Y entonces para pasar a escala de la variable respuesta tenemos que aplicar la función inversa, que es la exponente del logaritmo natural. ¿Estamos? Bueno, entonces, si tienen que escribir el modelo lo podemos escribir así o lo podemos escribir así, en las dos escalas. Bueno, entonces, ahí estamos. Y los supuestos, fíjense, bueno, acá está todo escrito, y los supuestos distribucionales tenemos 2. Uno es que la variable aleatoria tiene una distribución Poisson, y la otra es los supuestos con respecto a los efectos aleatorios. ¿Sí? ¿Se acuerdan los efectos aleatorios que eran los B sub J? Esos supuestos aleatorios tienen una distribución normal. Ojo, no es Poisson, sino lo que estamos diciendo es, piénsenlo, que es, si esta es la respuesta media para, acá tenemos los 3 tratamientos, ¿no? Control, tratamiento 1, tratamiento 2, esta es la esperanza para el tratamiento 1, y lo que estamos diciendo es que vamos a tener variaciones aleatorias para arriba y para abajo con respecto a esta media, estos beta J, y esos beta J van a tener una distribución normal centrada en 0.
Y además de tener una distribución normal, van a tener una cierta varianza, que va a ser la varianza de las colmenas. ¿Ven? Vamos a poder estimar una varianza del efecto aleatorio, igual que antes. Entonces, si yo les pregunto cuántos parámetros tiene este modelo, vamos acá, lo que hemos escrito. ¿Cuántos parámetros tiene este modelo? ¿Qué me dicen? 2. ¿Cuáles serían? 4. Las 3 medias Ah, y la varianza entre las colmenas. Exactamente. Claro. ¿De 4. acuerdo? Son 4 parámetros. Acuérdense, en comparación de medias, no se hacen lío y piensen en las medias. ¿Cuántas medias tienen que estimar? Tenemos 3 tratamientos, 3 medias y además la varianza. La varianza de los B sub J. Bueno, entonces, ahí estamos. Y entonces, ahora hay que hacer las estimaciones, y hacer estimaciones en modelos lineales generalizados mixtos es más complicado, es bastante más complicado. Hay problemas ya de cálculo, ¿no? De estimar los efectos aleatorios. Fíjense que ahora tenemos 2 distribuciones, tenemos la distribución Poisson y tenemos la distribución normal. Nosotros antes, cuando había que calcular la integral para la estimación por máxima verosimilitud, teníamos una solución exacta. Ahora es con iteraciones, que ya lo habíamos visto antes, con la todo fijo, pero ahora le sumamos el factor aleatorio. Y no es raro que, sobre todo si tienen diseños complicados, que les aparezca un cartelito que diga que el modelo no converge. ¿Sí? Son situaciones bastante más sofisticadas en cuanto a estimación de los parámetros del modelo. Hay distintos métodos de estimación. Vamos a ver que hay distintos paquetes que usan distintos métodos. Uno puede variar los métodos de estimación. En principio, la política nuestra es usar las condiciones que vienen por default en cada paquete, pero si no converge hay que empezar a jugar un poco con eso. ¿Sí? Claro, eso es porque no hay una solución exacta, digamos. Exacto. Y se va a complicar cuantas más variables de efectos aleatorios tengan en los modelos, cuantos más niveles de los efectos aleatorios tengan. ¿Sí? Y para que converja hay que tener una cierta cantidad de repeticiones. Digamos, hay una serie de consideraciones. Acá es un poco para, si les interesa meterse más en la cuestión fina, y está la página de Volcker que les conté, que pasea por todos estos métodos de estimación. Hay un montón de paquetes para hacer esto. Nosotros vamos a estar usando el GLMR, ven, este es para efectos aleatorios. El GLM que veníamos usando hasta ahora era todo fijo. GLMR es equivalente al LMR que usamos en la primera parte, pero después podemos usar también el GLMM TMB, que lo estuvimos usando para modelos lineales generalizados con todo fijo. Este es más versátil, este es el de Volcker. Es decir, que permite con fijos y con aleatorios, y un montón de distribuciones de probabilidades. Pero hay muchos más, ¿no? Y también está pasarse a bayesianos. En bayesianos también hay mucho de esto, y se están usando cada vez más la lógica de bayesianos, porque este abordaje desde el lado de la estadística frecuentista, digamos que es el que estamos usando nosotros, empieza a patinar cuando tenemos diseños con modelos lineales generalizados y factores aleatorios complejos. Bueno, yo acá vine inocentemente y dije vamos a ir con el GLMR. Ahí está la librería y miren, no tiene mucha vuelta. Estamos poniendo la variable respuesta, la variable de efectos fijos, esto que es la misma lógica que hacíamos en la primera parte. Con esto le estamos diciendo que esto es un factor aleatorio. Y lo adicional es que sí o sí tenemos que declarar la familia, ¿no? La distribución. Si lo ingresan así, está haciendo el método de estimación que está usando es la cuadratura de Gauss-Hermite, bueno, por default. Y la salida, si miramos la salida, es la misma salida que teníamos en un LMR, ¿no? Es la misma lógica. Fíjense que nos está dando
el A y C, nos está dando la devianza. Los grados de libertad residuales ven que son 56, que está bien porque son 60 datos menos los 4 parámetros. Después nos está dando la varianza de efectos aleatorios, que es la variabilidad entre colmenas. Y después nos está dando la salida en formato de regresión. El summary da salida en formato de regresión. Bueno, ¿se acuerdan que esto no le íbamos a dar bola? A ver si se entiende, el 3,00 que está midiendo. ¿No es la media del tratamiento control? Exacto, es eso. Es la media del tratamiento control, pero ¿en qué escala? Del predictor lineal. Exacto, el ya logaritmo que de la este es el media. logaritmo, ¿sí? Es el logaritmo de la media. Es decir, que si yo quiero saber cuál es la media del tratamiento control estimada por el modelo, ¿qué tendría que hacer? E a la Elevarlo. Exacto, si yo Sí, hago para- E elevado a la 3,0048, voy a tener la estimación de la media para el control. Y este numerito de acá, ¿qué es? La diferencia de medias con respecto al control. Exacto. ¿Se acuerdan que esto es como si hiciéramos dummies? Son deltas de medias, delta de ordenada al origen, delta de media. Entonces esto sería la magnitud del efecto del tratamiento con proteína respecto al control, pero en escala logarítmica. Y esto sería lo mismo del almíbar con respecto al control, también en escala logarítmica. ¿Por qué les digo que no vamos a mirar esto, no vamos a mirar los beta? Y porque hay más de 2 categorías, no le creo a la prueba de hipótesis, no es ¿Por que qué? está controlando el error global. Exacto, esa es la respuesta. Esto no controla el error global, el alfa. Estamos haciendo como si fueran muchos test de T, no es un 2K. Estos p-valores no son comparaciones que controlen el error global. Por lo tanto, no le damos bolilla. ¿Y qué deberíamos hacer para saber si hay diferencias entre los tratamientos y quién difiere de quién? Comparaciones. Hay que hacer comparaciones y antes de las comparaciones, ANOVA. ANOVA, exacto. Entonces, Adriana, Sí. ¿para qué hacemos el summary acá? O sea, ¿para ¿Qué sirvió? qué ¿Para qué sirvió? información? ¿Qué sacás de acá? Para ver la variabilidad de las colmenas. Bien, Claro. esto no lo vas a tener si haces el ANOVA. Y además Claro. como criterios generales, ¿no? El ANOVA tampoco te va a dar la devianza, no te va a dar los grados de libertad residuales. Esto claro, ya, sí. si no convergió, te va a saltar acá. ¿Sí? Pero no lo vamos a usar para la parte fija. Ok. ¿Cuándo sí usarían un summary la parte fija? En un modelo de regresión. Exacto. Si teníamos variables explicatorias cuantitativas, ¿no? Entonces, si en vez del tratamiento fuese así, fueran dosis de algo, entonces ahí sí podría mirar esta salida. Pero en comparación de medias, no. Bueno, entonces vamos al tema de los supuestos. Los supuestos necesitamos para poder hacer inferencia, para hacer el ANOVA y las comparaciones. Entonces, acá hay un gráfico clásico de residuos de Pearson. Acuérdense que los residuos de Pearson, no los crudos, sino los de Pearson versus los predichos. Y acá hay algunas cuestiones de gráfico de caja, pero con los residuos, no con la variable de respuesta, y por colmena, para ver si vemos alguna cosa rara. Igual, acuérdense que tampoco esperamos mucha información de estos gráficos, ¿no? Básicamente sería ver si tenemos datos atípicos, ¿sí? O alguna cuestión rara. Si tuviésemos una variable explicatoria cuantitativa, acá podríamos ver qué pasa con la linealidad, ¿no? Las cuestiones medias básicas de siempre. Bueno, pero el supuesto fuerte acá es el que tiene que ver con si la dispersión es la adecuada. Entonces, para eso hay que calcular el parámetro de dispersión. Recordemos, se calcula haciendo la suma de los residuos de Pearson al cuadrado. Lo estimamos, ¿no? Es aproximado, es la sumatoria de los residuos de Pearson al cuadrado
dividido los grados de libertad residuales. Entonces, ¿se acuerdan grados de libertad residuales? Teníamos 60 datos, perdíamos 4 grados de libertad, así que acá tenemos 56 grados de libertad. Los residuos de Bianza no sé el número, y cuando hacemos la cuenta nos da esto, 12,76. ¿Sí? Que es altísimo. Recordemos que acá esperábamos un 1, nos da casi 13 veces más alto. 12 veces más alto. Si en este caso es bien obvio y claramente hay sobredispersión. Ahora, hay una pruebita, que yo se las incluí en el script, que es el test de sobredispersión, que pone a prueba esta hipótesis. ¿Ven? Si el parámetro de dispersión es igual a 1 versus mayor a 1. Esto es un test solamente para ver sobredispersión. Y si quieren hacer... Perdón, Adriana. Sí. No sé si no sé si viene después o cómo es la lógica acá, pero esto está todavía contemplando dentro de los errores a o sea, el entre y el dentro de colmenas. Entonces Sí. todavía no sabemos si esa sobredispersión se debe quizás a diferencias que podemos explicar en el modelo. No, porque ya estos residuos son los residuos de tu modelo. O sea que ya está claro. contemplado la estructura esa de anidamiento. Claro. O sea, esto es creíble. Me está diciendo que acá debería darme 1 si las cosas anduvieran bien. Estamos, entonces, claramente esto ya es indicativo de que tenemos sobredispersión. Igual, si quieren un p-valor y demás, se puede hacer esta pruebita. Acá obviamente es innecesario, porque es muy grande, pero imagínense, no sé, que les dio 2,1, no sé, números que no son excesivamente grandes y quieren hacer quieren tener un p-valor, entonces pueden usar este test, que es simplemente decir que la parte del numerador del estadístico de dispersión tiene una distribución chi cuadrado y con eso se calcula un p-valor. Y yo ahí en el script les puse como una funcioncita muy básica que les calcula el estadístico de dispersión. Lo que pasa es medio incómodo, ¿no? Es 1,27 por 10, sería el 12,7. Saca el numerador, que es el estadístico chi cuadrado, que sería 715. Los grados de libertad, 5,6 por 10, o sea 56, y un p-valor. Y miren el p-valor, 10 a la menos 115, o sea es una guasada, es recontra significativo. Así que nos está diciendo que tenemos un problema de sobredispersión. Esto, reitero, en este caso, con un estadístico tan alto, está de más, ¿no? Bueno. Adriana, sí. Perdón, sobre este test, ¿se podría hacer uno para subdispersión con esta misma lógica o no? No, este no, porque este te sirve por la forma de la distribución de chi cuadrado, que es una cosa así, te sirve para poner pruebas bilaterales derechas. Así que no te sirve para eso. Ok, entonces para subdispersión no tenemos un test, si nos llega a pasar. No, en general estamos usando de 0,5 para abajo, es como subdispersión importante. Ok, buenísimo. Bueno, entonces acá tenemos que hacer algo con estos resultados. Ya esto nos dice la distribución no es Poisson. Bueno, ¿qué saben? ¿Qué alternativas tenemos? Pues esto ya lo vimos. Esto ya lo vivimos. Binomial negativa. Bien, binomial negativa es una, ¿qué otra? Conway-Maxwell, creo que era. Conway, Maxwell, bien. La quasi-Poisson. La quasi-Poisson, perfecto. O sea, ya conocen por lo menos 3 alternativas. Con la quasi, ¿qué dicen? ¿Qué contras tenía la quasi? Que no se pueden comparar con AIC los modelos. Exacto, porque no tenemos una verdadera verosimilitud. No hay una distribución de probabilidad subyacente, no podemos calcular verosimilitud, así que se nos cae todo eso. ¿Y se acuerdan qué es lo que hacía la quasi-Poisson? Multiplicaba el error estándar por la raíz del estadístico de dispersión. Perfecto. O sea que lo único que hacía era ajustar los errores estándar, corregir los errores estándar, ¿sí? No tocaba nada más. Y al cambiar los errores estándar se recalculan los estadísticos y los p-valores, ¿no? Bueno, entonces acá están todas esas opciones, cuasi verosímiles, pero ahora es con un mixto. Entonces, acuérdense que la cuasi verosimilitud, quasi Poisson, nos sirve para
tanto sobre como subdispersión, ¿no? Sirve para las dos y eso hay que hacerlo. Ahora estamos, como hay distintos paquetes, hay que usar este paquete. La otra es la binomial negativa, que recordemos que la binomial negativa es solo para sobredispersión, así que acá no serviría. Y se puede usar o esta función o si no el GLMTB y hay que poner el family. Después la otra, acá entro en duda, me parece que la que estábamos usando era 2, ¿no? No me acuerdo, me voy a fijar en la otra teórica, porque hay dos formas de parametrizar la binomial negativa. Sí. Así que acá hay que arreglar los dos. La otra que también mencionaron ustedes es la Conway, que también lo hacemos con la GLMTB, ¿sí? Así que esta librería nos sirve para modelos con todo fijo, pero también modelos con aleatorio, y también nos sirve para distribuciones bastante amplias. Entonces, todo esto es lo que ya conocen. Y vamos a agregar esta variante, que es incluir efectos aleatorios a nivel de observación. Ahora les cuento de qué se trata. Y después, no lo vamos a desarrollar, pero quiero que sepan que es muy común, no necesariamente en mixtos, ¿no? Sino cuando tenemos distribuciones de conteos o una binomial o una Bernoulli, tener exceso de ceros. El exceso de ceros genera problemas en los modelos y de hecho hay distribuciones específicas para modelar esto que llamamos, se conocen modelos inflados en cero, o sea que tienen más ceros de lo esperado para la distribución, o modelos alterados o aumentados en cero, que son estos se llaman ZI, Zero Inflated sería, y este Zero, no sé si es Altered, me parece que es, modelos SA o SI. Y eso se dan cuando los problemas en el ajuste, el coeficiente de dispersión nos da mal, pero en realidad es porque tenemos más ceros de los que esperábamos. Y eso también se soluciona con esta librería. ¿Sí? Perdón, ¿ceros en qué sería? Por ejemplo, en tus conteos te aparecen muchos ceros. Suponete, es bastante común esto que pasa y suponete que estamos viendo abundancia, como en el anterior, abundancia de diatomeas, y puede pasar que por el método de detección sea bastante más frecuente de lo esperado que vos no detectes diatomeas, pero que no sea porque no hay, sino porque estás buscando mal o porque no estuviste la ventana de muestreo lo suficientemente grande. Entonces tu distribución Poisson tiene más ceros de lo que debería. A ver, les quiero contar esto. Si yo estoy viendo abundancia de, no sé, de una especie de ave. Entonces, supongamos que en promedio hay 6 individuos por hectárea de esa especie, ¿no? Entonces esta es la distribución de probabilidades. Pero imagínense que yo mis muestreos, yo voy y observo durante 1 hora y cuento aves, ¿no? Entonces a veces cuento un ejemplar, otras veces cuento 4, otras veces cuento 11 o lo que fuera. Pero podría pasar que yo no tenga el suficiente entrenamiento y entonces a veces el ave está, pero yo no la detecto. Porque no le identifico el canto, porque no lo veo bien, porque no se muestra bien. Entonces, ¿qué va a pasar en esas situaciones? Me va a aparecer 0. Yo en mi registro voy a poner observé y vi 0. Entonces, esa situación, y llévenla a cualquier instancia, que es cuando por alguna razón nosotros tenemos deficiencias en detectar la presencia de algo. Acá es con conteos, pero podría ser presencia-ausencia, estamos en una Bernoulli. En esos casos, lo que nos va a pasar es que nosotros vamos a tener acá más ceros de lo que deberíamos. ¿Se entiende? Es esta situación. Por las causas, no son causas estadísticas, son causas o del trabajo de campo, de lo que fuera, del método de medición, del entrenamiento del avistador, si estamos viendo presencia, ausencia o lo que fuera, que tenemos exceso de ceros.
Y esto genera un problema. Cuando nosotros queremos modelar con una Poisson, me va a decir, no, esto no ajusta bien una Poisson o una Bernoulli o lo que fuera, pero por esta instancia, que no es infrecuente. ¿Es exclusivamente para ceros o para valores bajos en general? No, normalmente es para ceros. Entonces, igual, esto te lo estoy poniendo como bien guaso, ¿no? Pero después podés tener también mezclas de distribuciones, entonces tengas una distribución acá con una curva y otra. Pero vamos a esto que es lo más común. Entonces estos modelos, hay dos formas de modelarlos y son modelos, los CI, que serían inflados en cero, y hay otra posibilidad que es ZA, que es alterados en cero. Son dos formas de modelarlos que de distinta manera abordan, y es bastante interesante la forma de modelarlo, abordan esto. Entonces, algunos, por ejemplo, para que se entienda, es, vamos a modelar que haya ceros de más versus que no haya ceros de más, y después una vez que modelo esta parte, que son el exceso de ceros, entonces después ajusto una Poisson común. Y otra estrategia es, vamos a modelar por un lado, hay o no hay ceros, y después por el otro lado es, una vez que hay individuos, bueno, cuáles son las variables o cómo afecta el tratamiento a la presencia de individuos. Son distintas alternativas, esto está muy bien tratado en el sur. Bueno, entonces, a ver, esperen un momento, borro todo. Acá dijimos que tenemos un problema de sobredispersión, tenemos todas estas alternativas, entonces yo acá les cuento qué es lo que hice. Corrí una binomial negativa, para eso usé el paquete GLMM-TMB. Nada, ven, acá está bien puesto, binomial negativa 2. La estructura es exactamente la misma, solamente que, ¿qué pasa con los parámetros ahora? ¿Cuántos parámetros tiene este modelo? ¿Se acuerdan que teníamos las 3 medias? 5. Ahora vamos a tener 5 parámetros, exactamente. Las 3 medias, la varianza de las colmenas y un parámetro extra que es este K, que es el que me da la versatilidad para modelar situaciones donde la varianza es más grande que la media. ¿Sí? Fíjense, de acá se deduce que la binomial negativa no me sirve para modelar subdispersión, solamente sobredispersión. Bueno, lo ajusté. Anoto el AIC que tenemos ahí. Acá hice unos grafiquitos. El gráfico nuevo es este de observados versus predichos. La verdad que ajusta razonablemente bien. Otra alternativa es la Conway, Maxwell-Poisson. Uso también la GLMTB, que le cambié, solamente acá con Maxwell-Poisson. Y acá, ¿qué parámetros tenemos? ¿Cuántos parámetros tenemos? También 5. También tenemos 5, porque, a ver, ¿cuáles serían esos 5? Serían las 3 medias, la varianza de las colmenas, y después esa letra que es como una B. Exacto. Esta letra de acá, que también es un parámetro de dispersión que me permite, me da versatilidad para modelar relaciones varianza media, donde la varianza es más grande que la media o la varianza es más chica que la media. Por eso este sirve para sobre y subdispersión. Bueno, así que tenemos esta posibilidad y acá está todo, que también la verdad se ve bastante parecido. Y ahora les cuento, estas dos ya las conocían. La cuasi creo que ni la puse, y la otra que les quiero contar, que sí es nueva, es esta, que es incluir al individuo como efecto aleatorio. Esto es convertir un modelo que tal vez no tenía efectos aleatorios, o tal vez tenía, como acá era, ¿se acuerdan que teníamos el efecto aleatorio de la colmena? Pero ¿se acuerdan que de cada colmena teníamos 4 datos? Entonces lo que hace esto es agregar otro factor de aleatorio más a nivel de la observación. Acá se los cuento. Un efecto aleatorio a nivel de la observación, entonces es como si fuese que cada día en cada colmena tiene un C sub
un C sub K, que es un efecto aleatorio de ese día en ese tratamiento, en esa colmena. Entonces, eso lo que hace es estimar una varianza más, que va a ser una varianza entre las observaciones, y al estimar esa varianza es como que estamos contemplando dentro del... Es como si estuviéramos modelando varianza, le estamos agregando esa varianza más y entonces con eso estamos modelando esa variación extra. ¿Sí? Entonces... ¿Lo que sería la varianza residual del modelo? Sería el equivalente a lo que nosotros llamamos la varianza residual. ¿Sí? Pero para eso tenés que agregarle a tu base de datos que cada dato, cada observación va a tener un ID propio, único. Entonces vamos a agregar, a ver, se los muestro acá porque es más fácil mostrarlo. Nosotros veníamos hasta acá, ¿ven? Polen, tratamiento y colmena. Y lo que hice yo era, si eran 60 datos, generar del 1 al 60. Cada observación va a tener un número propio, que la paso como factor, y eso se agrega al modelo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que ahora vamos a tener la varianza entre colmenas, que ya la teníamos, pero aparece esta otra varianza. Entonces, esta otra varianza está absorbiendo toda esa variabilidad extra que teníamos, que nos hacía pensar que la distribución no era Poisson. Entonces, si ustedes agregan esto, dejan Poisson, pero estamos modelando, en vez de agregarle un parámetro extra, que era lo que hacía la binomial negativa o la Conway, estamos agregando una varianza extra que absorbe toda ¿Esa o la que dice idea? Perdón. Ah, perdón, invertí. Acá está, colmena es la que ya teníamos, que ven que es el mismo numerito, y le agregamos esta otra. Ah, ok. ¿Sí? Profe, no me queda claro cómo, o sea, qué varianza sería esa. ¿Sería la varianza debida a qué cosa? Sería la varianza entre las 4 observaciones de una misma colmena. Ok, perfecto. ¿Estamos? Gracias. Esta de acá es la varianza entre colmenas dado un tratamiento. Son las 5 colmenas que recibieron el mismo tratamiento y sin embargo no responden igual. Y esta sería adentro de cada la colmena. Pero la estamos estimando, ¿no? La estamos poniendo acá como varianza, entonces, y dejamos acá Poisson. Esta es otra forma de lidiar con la sobredispersión. Y la podríamos haber usado. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase de Poisson, el segundo ejemplo de Poisson que teníamos sobredispersión? Bueno, se podría haber usado esto como alternativa. Lo llamamos OLRE porque es Observation Level Random Effects. ¿Y cuántos parámetros tenemos acá? ¿Cuáles? ¿Cuántos y cuáles? 6. Ah, no, 5, perdón. Son 5, porque fíjense que tenemos las 3 medias y 2 varianzas. ¿Ven? O sea que las 3 alternativas que vimos, la Conway, la binomial negativa y esta, todas tienen la misma cantidad de grados de libertad residuales que 55. Así que lo que hacemos ahora es rankearlos por A y C, por ejemplo, o hacer pruebas de comparación. Y si nos fijamos, el OLRE es el peor, ¿ven? Y binomial negativa y Conway están bastante parejitas. Tienen... Perdón, Adriana, Sí. ¿puedo hacer una pregunta de esta OLRE que no me queda claro? ¿No es lo mismo esta varianza nueva que la varianza residual de los primeros modelos? Es equivalente a eso, sí, pero fíjate que en GLM no teníamos una varianza residual. No existía claro. eso. Está bien. La varianza residual ahí medio que la inferías en relación a la otra varianza que sí sacabas con Pero no un era coeficiente. varianza, no era varianza, era una devianza residual, que es otra cosa. Era el coeficiente ese que sacábamos de entre y dentro, ¿era una devianza residual? Exacto. Ah, mira, Sí, sí. ok. Que devianza no es lo mismo que varianza. Podemos decir es análogo, es una idea, pero ahora sí formalmente tenemos una varianza dentro de cada colmena. Entonces, esta alternativa, que es agregar esta variable de efectos aleatorios, si ustedes no tienen sobredispersión, la verdad que no la necesitan,
no se nos va a ocurrir hacer esto, pero en un caso de sobredispersión, para modelar esa variación extra, agregamos entonces esta variable de efectos aleatorios a nuestro modelo, y estábamos en que había dos alternativas, la binomial negativa y la Conway. Les hice una pruebita para ver si esa diferencia... A ver, no, ¿qué hice? Me quedé con la Conway directamente. Sí. Entonces es una diferencia de 2 unidades. Pueden hacer ANOVAs entre los modelos para ver si difieren o no. Acá hay casi 2 unidades de A y C, así que me quedé con la Conway. Y después, ¿qué hice? La ANOVA del modelo, que pueden hacer el ANOVA o el DROP. ¿Ven? Y acá me dice que el tratamiento es estadísticamente significativo. O sea que tengo una prueba global para el tratamiento. Entonces, recapitulamos. Probamos distintas alternativas para modelar la sobredispersión. La cuasi no la incluí. Igual si hubiera hecho cuasi no la puedo rankear por AIC. Igual la cuasi acá la verdad que no la recomendaría porque la sobredispersión era muy importante. Entonces probamos estas 3. Las rankeamos y la ganadora fue la Conway, y entonces ahora hacemos inferencia con la Conway. Hacemos el ANOVA, que nos dio diferencias, así que el próximo paso va a ser comparaciones. ¿Sí? Una consulta como último, pero antes era como que veíamos con este coeficiente más o menos que era lo que no podíamos explicar, tipo la que nos quedaba residual, porque la de las colmenas la agregábamos y podíamos sacar más o menos lo que podíamos explicar por las diferencias entre colmenas. Pero acá, o sea, estamos ¿Con la devianza decís? ¿El porcentaje de devianza explicado? Claro. Tipo, ahí nosotros desglosábamos la variabilidad y podíamos explicar un nivel más que antes antes de saber esto de los... Sí, pero sí, ojo, pero no te confundas. Una cosa es devianza, que pensarlo como falta de ajuste. No son componentes de varianza, la devianza. Entonces lo que hicimos antes era ver el porcentaje de devianza explicado por el modelo, que tiene que ver con qué tan bueno es el ajuste del modelo a mis datos. Eso es una cosa. Y cuando incluimos variables de efectos aleatorios, podemos formalmente estimar varianzas, que no es lo mismo que devianza. ¿Sí? Devianza asociado a ajuste, y varianza es lo que conocemos de varianza, o sea, variabilidad explicada por variables de efectos aleatorios. Pero entonces antes habías dicho devianza entre colmenas. No, cuando estimamos una varianza. Okay, porque Morena está trayendo el porcentaje de devianza explicado, que era lo que veíamos en las clases anteriores. Genial. Bueno, entonces hicimos esto como alternativa de análisis, hicimos el ANOVA y ahora ahí está observados versus predichos, que da bien para este modelo, y entonces esto que nos dice que al menos un tratamiento difiere significativamente, entonces vamos a hacer comparaciones. Bueno, y acá en comparaciones tenemos de nuevo ese juego de 2 escalas. Entonces, esto es más o menos lo que ya vimos, no cambia por ser mixtos, esta es la parte fija. Así que yo esperaría que con esto no haya problemas. Acá les muestro directamente en escala de la variable respuesta, que tiene que ver con esto que está acá abajo, pero, y acá está un pedacito, y acá está en escala logarítmica. O sea que si ustedes no ponen esto type response, les va a dar las medias en escala logarítmica. Entonces acá tenemos, esto de acá sería el logaritmo del promedio de granos de polen en el control, el logaritmo en proteína, el logaritmo en almíbar. Pero lo importante es que en escala logarítmica es donde se hace la inferencia. En escala logarítmica es donde sacamos los intervalos de confianza y sacamos los p-valores. Entonces van estas letritas, las saqué acá, y el intervalo de confianza, que fíjense que es simétrico, porque en escala logarítmica es un más menos 2 veces el error estándar. Y después, ¿qué hacemos? Esto la verdad que no le interesa a nadie, y nos vamos a escala de la variable respuesta, granos de polen. ¿Y cómo hacemos para pasar de acá a acá? Usando la inversa de la función enlace, o sea, e elevado al predictor lineal.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora los intervalos, las letras son exactamente las mismas, copio lo que saqué de arriba. Los intervalos de confianza, ¿cómo hago para sacar el límite inferior para proteína? ¿Cómo hago para obtener este número de acá? El logaritmo del error estándar en el predictor lineal. No, justamente. No podemos hacer eso porque la función logarítmica, o sea, la resta en escala logarítmica no va a ser lo mismo que la resta pasado a escala de la variable respuesta. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el cuestionario? Lo vimos. Si, por ejemplo, este numerito me da 3,5. Imaginemos, acá tenemos un 3,5. Quiere decir que a la 3,5. Exactamente. O sea, piensen que acá no van a hacer cuentas, no van a hacer más, menos, no van a hacer nada. Lo único que están haciendo es pasando este número, todos estos números pasan a esta escala haciendo la inversa de la función en enlace. E elevado a lo que fuera. Eso es importante que lo entiendan y es el costo de trabajar con dos escalas, ¿no? No tenemos aditividad acá, sino el más menos y los intervalos de confianza simétricos son en escala logarítmica. Acá tenemos el gráfico y ahora vamos a mirar un poquito la magnitud del efecto. ¿Cómo se ve la magnitud del efecto en escala de la respuesta? Se ve como cocientes. ¿Se acuerdan que era un efecto multiplicativo? Entonces, almíbar sobre control. Vamos a ver a esta. Imagínense que las letras no están, las letras de significación. Y yo les pregunto, ¿el tratamiento con almíbar difiere del tratamiento control en cuanto a la cantidad de granos de polen? ¿Difieren significativamente? Sí, sí, difieren. ¿Difieren significativamente? ¿Sí? Sí. Entonces, hay diferencia entre almíbar y control y por eso esta es A y esta tiene otra letra, B. Difieren significativamente entre ellos. ¿Vamos bien? Y ahora... Mariana, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los contrastes de arriba y los de abajo? ¿Está repetido? No, está invertido quién va arriba y quién va abajo. Ah, ok. Es control proteína, control almíbar y acá almíbar control. Le cambié el... Por cómo uno lo quiere expresar, digamos. Exacto. Acá hay algo raro. Están conectados igual que arriba a pesar de estar Sí, invertidos. tal cual. No sé qué pasó. Esta está bien. Este es 0,18. Esto no es 0,18. Esto debería ser 1 dividido 0,187, porque el almíbar ven que es más grande que el control. Sí, sí. Sí. De hecho, el efecto del almíbar debería ser ese 1 sobre 0,187 por el control. Tal cual. Esperen un poco. Esta cuenta, imagínense que acá, esto es 5,34. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a la magnitud del efecto, que esta media es 5,34 veces esta media. Entonces vamos al efecto multiplicativo. 4 veces más grande. Exactamente. 4,30 y algo. ¿Se acuerdan que hacíamos eso para ver el efecto? Le restábamos 1 y me da 4,34. Entonces, la magnitud del efecto puntual, estimada en forma puntual, no es un intervalo de confianza, me está diciendo que en el tratamiento con almíbar, la cantidad media de granos de polen cosechado aumenta 4,34 veces con respecto al control, o aumenta un 434%. Y esa diferencia es estadísticamente significativa. Ahora vamos a dar las conclusiones generales. ¿Se acuerdan que el objetivo era ver si la suplementación de las colmenas mejoraba la polinización? ¿Qué conclusión sacan? Que sí, el tratamiento con el suplemento de las colmenas mejora la fertilización, pero no vemos diferencias significativas entre almíbar y proteína. A ver, ¿y es así? ¿Proteína ustedes recomendarían? No se ve diferencia entre control y proteína. Ojo, porque proteína nos dio medio incómodo, ¿ven? Es AB, con lo cual tampoco encontramos diferencias con el control, ni con esto ni con esto. Entonces, en realidad, con proteína, la verdad que con estos datos no podemos ser concluyentes. Lo que sí vimos es la efectividad del almíbar. Esta sí es mejor que el control. Pero la proteína no sabemos si es tan mala como nada o tan buena como el almíbar.
porque nos dio doble significación. ¿Eso lo ven todos? Este experimento no nos permite concluir sobre la efectividad de la proteína como método de suplementación. Entonces ahora nada, son las conclusiones de un Tukey convencional, con intervalos de confianza para la magnitud del efecto, es decir, lo mismo de siempre, pero recuerden que acá el efecto es multiplicativo, es cuánto aumenta o cuánto disminuye en porcentaje o en veces. Recuerden que esto es una Poisson, así que podemos tener un offset, igual que siempre. Otro comentario general es cuál de los dos paquetes usamos. Bueno, la recomendación es esta, que GLMTB en general es más rápido y incluye muchas más cosas que el LM4 porque está la Conway y todo esto que está acá son lo que les conté de las infladas en cero. Eso lo pueden hacer con esta librería. Y creo que nada más por hoy.